marginal. Aquí, fíjense, voy a escribir todo esto de nuevo para que podamos notar la diferencia entre lo que estamos habituados a hacer y lo que está pidiendo este ejercicio. La función de costo marginal es la que ya anotamos. X cuadrado menos 20x más 300. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para optimizar esa función? Pregunta para todos. ¿Cuál es el procedimiento? Derivar. Derivar, ¿sí? Entonces vamos a tener que derivar el costo marginal, que ya es una función que proviene de una derivada. Entonces lo que vamos a hacer es derivar el costo marginal, ¿sí? Vamos a derivar el costo marginal y nos queda 2x menos 20. Luego de eso, ¿qué habría que hacer? Igualarlo a 0. Igualar a 0, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es repasar el algoritmo. Una vez que nosotros calculamos la derivada, igualamos a 0 como un objetivo. ¿Por qué queremos igualar a 0? ¿Para qué sirve esto? Para hallar un valor crítico. Para hallar un valor crítico, exactamente. Entonces aquí, si despejamos x, vamos a encontrar que 10 es el valor crítico. Vamos a destacar aquí que ese es el valor crítico. Y corresponde ahora entonces encontrar el punto crítico. ¿Cómo voy a calcular el punto crítico? Sustituyendo el valor crítico en la función original. ¿Sería? X al cuadrado menos 20x más 300. Correcto. Esa es nuestra función original ahora. ¿Ya? Entonces vamos a sustituir el valor 10 en la función de costo marginal. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 100 menos 200 más 300, o sea, 200. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro punto crítico 10,200 es el punto crítico. Y ahora vamos a verificar que este punto sea el mínimo de la función de costo marginal. ¿Cómo se hace eso? Con la segunda derivada. Correcto. Vamos a calcular la segunda derivada de la función de costo marginal y vamos a evaluar nuestro valor crítico en esa función para determinar si el punto crítico es un óptimo, máximo o mínimo. Entonces, calculando la segunda derivada de nuestra función de costo marginal, tenemos que eso es 2. Es una constante. En este caso es una constante. Y esta constante, en este caso particular, es mayor que 0. ¿A qué conclusión podemos llegar entonces? El punto 10,200 es un mínimo relativo. Correcto. Entonces ahora ya tenemos toda la información para responder a la pregunta. La pregunta decía, calcule la producción X en la cual el costo marginal es mínimo. ¿Cuándo, en qué cantidad de producción el costo marginal es mínimo? Cuando En X 10. igual a 10. Ajá. En 10. El costo marginal es mínimo cuando se produce 10 unidades. Ya, ojo, que este resultado que acabamos de encontrar no es el mínimo de la función de costo total.
es el mínimo de la función de costo marginal. Así que eso incluso podría ser interpretado. ¿Qué significa estas 10 unidades? Desde la perspectiva del costo marginal, ¿qué significaría eso? ¿Se acuerdan cómo se interpretaba? Uno decía que Que al estaba producir actuando una tasa de cambio, ¿no? Fíjense que este es el resultado que estamos obteniendo. ¿Está correcto eso? ¿Así? sí, que sería que al producir una unidad adicional, Ujú. el costo, ay, ahí me perdí. Ya, ojo con eso, porque tendríamos que interpretar el costo marginal, que ya es una tasa de cambio, ¿sí? O sea, es una tasa de cambio de la tasa de cambio. Cuidado con eso. En este caso, veamos qué significado podríamos darle. ¿Qué significaría esto? ¿Podemos interpretarlo con palabras simplemente más allá del número? ¿Qué significa que el costo marginal sea el mínimo cuando se producen 10 unidades? Recuerden lo que significa el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? Es la derivada del costo total, ¿no? Ya, pero en términos económicos, ¿qué cosa es el costo marginal? El costo de El costo de producir una unidad extra, una ¿verdad? unidad más. Ya. Y aquí estamos minimizando el costo marginal. O sea que encontramos el valor mínimo de producir una unidad más. ¿Sí? Eso es lo que hemos encontrado aquí. ¿Cuándo se produce ese valor mínimo? Cuando la producción es 10. O sea, con este número 10 uno podría ir al costo marginal y se daría cuenta que el costo marginal mínimo es 200. ¿Sí? Ese es el mínimo costo marginal. Es decir, que para producir una unidad más, cuando estoy en la unidad 10, o sea, cuando estoy pasando de la 10 a la 11, el costo marginal aumenta en 200 unidades monetarias. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este resultado. ¿Ya? Ojo con eso. Eso es en términos de interpretación de este resultado. Ya. Tenemos esa parte resuelta. ¿Preguntas, dudas de este resultado, de este proceso? No. Ya. Ok, entonces vamos ahora con el costo promedio mínimo. Fíjense que primero tenemos que encontrar la función costo promedio. Entonces yo voy a tomar esta función de acá, vamos a copiar y vamos a calcular el costo promedio mínimo. Primero vamos a calcular entonces el costo promedio. La función costo promedio, ya dijimos que era la función de costo partida por las unidades que se va a producir. Entonces en este caso vamos a tener 300x menos 10x al cuadrado más un tercio de x al cubo, y todo esto va a tener que ir dividido en x. Dado que cada término está multiplicado por x, vamos a poder simplificar, ¿sí? Porque esta función de acá arriba podríamos factorizarla por x, quedaría 300 menos 10x más un tercio de x al cuadrado, todo esto dividido entre x, ¿sí? Y dado que esta es una expresión algebraica, no es una ecuación, vamos a poder simplificar sin problema, ¿sí? Así que el resultado de la función costo promedio va a ser ordenada un tercio de x cuadrado menos 10x más 300. ¿Sí? Esa es nuestra función costo promedio. Y ahora que ya tenemos nuestra función costo promedio, lo que tenemos que hacer es
optimizarla. Es decir, buscar, en este caso, lo que se pide, el mínimo de esa función costo promedio. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer rápidamente este procedimiento porque ya me di cuenta que saben el algoritmo de la optimización, así que vamos a ir rápidamente con este cálculo. Primero, debemos calcular la primera derivada del costo promedio, que en este caso va a ser 2/3 de x menos 10. Una vez que yo tengo eso, debo igualar este resultado a 0 y despejar. Vamos a tener 2/3 de x es igual a 10, así que x va a ser igual a 15. ¿Sí? Ese es nuestro valor crítico. A partir de él vamos a hallar el punto crítico al sustituir el 15 en nuestra función de costo promedio. Entonces vamos a tener que el costo promedio en las 15 unidades va a ser 1/3 de 15 al cuadrado, que son 225, menos 150, más 300. Ya, ¿cuánto es 1/3 de 225? Eso es 75. Así que tengo 150 más 75, que es 225. ¿Sí? Ok. Entonces, nuestro punto crítico es el par ordenado 15, 225. Y ahora vamos a verificar si este punto es el mínimo o no. Para ello necesitamos calcular la segunda derivada de nuestra función de costo promedio. Y la segunda derivada de nuestra función de costo promedio, dado que la función de costo promedio derivada es 2/3 de x menos 10, va a ser simplemente 2/3, que es mayor que 0, y vamos a llegar también a la conclusión parecida del ejercicio, de la parte anterior del ejercicio, y vamos a poder decir que este es un mínimo relativo. ¿Sí? Y podemos dar respuesta entonces también a la pregunta: ¿cuál es la producción para que el costo promedio mínimo, sea mínimo? Entonces vamos a decir que se debe producir ...15 unidades para que se minimice el costo promedio. Ya. ¿Algún candidato a la interpretación de este resultado? ¿Quién podría hacer una interpretación de este resultado? ¿Qué significa este resultado? Ya. Esto significa que hemos encontrado el mínimo costo de producir cada unidad, ¿sí? Si yo produzco más de 15 o menos de 15 unidades, mi costo promedio, o sea, el costo de producir cada unidad, se hace más caro. Este es el punto óptimo, ¿ya? Esta es la interpretación, de que cada unidad que se está produciendo es bajo el costo mínimo de producir esa unidad en particular, ¿sí? Dado que estamos calculando el costo promedio, entonces cada unidad nos está resultando más barata
que lo que podría resultar en cualquier otro punto de la función de costo. ¿Ya? Eso es lo que significa. ¿Preguntas, consultas de este procedimiento? No, profe. Ok, entonces vamos a seguir con el otro ejercicio. Ya. Por favor, mírenlo primero, léanlo, díganme si tienen alguna duda del enunciado, y de ahí comenzamos a estudiarlo. Ya. ¿Dudas del enunciado? ¿Alguna pregunta del planteamiento? Aquí ya tenemos una función derivada. Correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, para la A hay que integrar. Justamente, para la parte A hay que integrar. Y además tenemos que ocupar el dato que nos dan, en que nos dicen que el costo de producir 200 unidades es 22.700. ¿Sí? Eso lo vamos a ver aplicado una vez que hayamos calculado la integral. ¿Ya? Para resolver la parte A, entonces hay que resolver una integral y ocupar el dato de la producción. Después, a partir de la función que encontremos en A, debiera ser muy claro cuál es la cantidad de los costos fijos, es decir, para resolver la parte B. Para resolver la parte C, simplemente vamos a tener que reemplazar en la función que encontremos. Y por último, me dicen que si los artículos pueden venderse a $90 cada uno, 90 pesos cada uno, determina el nivel de producción que maximiza la utilidad. O sea, ahí vamos a tener que volver a derivar. Pero ya no la función de costo, sino que la función de utilidad. Vamos a tener que generarla también a través de la función de ingreso y costo. ¿Ok? Entonces, vamos allá. Vamos a tener que, a partir del costo marginal, encontrar la función de costo. Y voy a anotar acá también la referencia que aparece en el enunciado, que dice que el costo de producir 200 unidades es 22.700. ¿Ya? Ahí van a ver que ese dato nos va a servir. Ok, entonces, el primer paso va a ser calcular la integral. Quiero calcular la integral de 24 menos 0,03x más 0,006 x al cuadrado. Ok, veamos si es que podemos ir integrando de inmediato, sin tener que separar. ¿Cómo sería esta integral? ¿Se podrá hacer sin separar o la separamos mejor? O sea, se puede hacer por separado. Sí, Y se puede hacer por separado. juntas. La primera daría 0. Sí. Cuidado, estamos integrando, no estamos derivando. Ah, Profe, el 24 saldría eso con una... sí, al Ese es el revés. primer término, ¿verdad? Sí. Ya. El siguiente, Menos. eso, ¿no? Ya. Más. Y ahora, Sumo y dividido por 3. está bien, ¿no? Ya. Y a esto además tengo que agregarle Sí. la C. ¿Sí? Pía me pregunta si estos videos se pueden descargar. Sí, el video que se está grabando vía Teams y también el video que yo estoy grabando en la tablet, que lo voy a publicar. ¿Ya? Ahí van a poder usar cualquiera de los dos. Estamos bajo el mismo espacio de estudio. Ok. Ahí yo tengo, lo publico en las publicaciones del equipo.
¿sí? El mismo Teams, en la clase, queda dentro de las respuestas, ¿ya? Ok, entonces, tenemos la integral indefinida, ¿sí? No sé si todos tienen claro cómo llegamos a la integral indefinida. Por favor, avísenme si alguno necesita que hagamos el paso a paso. Menciónelo igual, profe, por si acaso a alguien no le queda claro. Ya. Ok, entonces esto lo voy a hacer como un paréntesis, sí. Yo espero que ustedes puedan hacerlo tal como lo hicimos nosotros ahora, o hagan el paso a paso. Si alguno puede hacerlo un poquito más rápido, yo voy a tolerarlo, ¿sí? A menos que sea una integración por parte o una integración por sustitución. En este caso, que es una integración directa, voy a admitir que ustedes lleguen al resultado así como lo hice yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ok, entonces hagamos el paso a paso. ¿Cómo hubiera sido el paso a paso aplicando todas las reglas? Primero hubiéramos tenido que separar, ¿sí? Eso es lo primero. Hubiéramos tenido que separar, después en cada una de las integrales hubiéramos tenido que sacar las constantes y después aplicamos las reglas de integración que conocemos. En este caso me queda la integral de eso, ¿sí? Fíjense que ahí estoy respetando todos los pasos. Acá me va a quedar esto. Acá, sacando la constante, me va a quedar eso. Y ahora integro. La integral de 1, sí, acuérdense que aquí siempre, cuando dejo eso, queda un 1 de por medio, y la integral de 1 es x. Así que me queda 24x, ese es el primer término. En el segundo caso, la integral de x es a través de la integral de la potencia, en que uno al exponente le suma 1 y esa suma es la que ocupa en el divisor. Y lo mismo va a ocurrir en el último término, en que uno al exponente le suma 1 y esa suma queda en el divisor de esta fracción. Y por supuesto, como estamos calculando una integral indefinida, debemos agregar nuestra constante de integración, ¿sí? De ahí se origina el resultado que nosotros escribimos rápidamente, integrando todo como si fuera una sola función, no por partes, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo tengo con mi función de costo. Entonces voy a copiarlo. Gracias, profe. De nada. Vamos a decir que nuestra función de costo es eso, ¿sí? Pero fíjense que en realidad ahí no tengo una función de costo, sino que tendría infinitas funciones de costo, porque tengo la constante de integración, ¿sí? A esta constante de integración, por este caso particular en que estamos hablando de la función de costo, y para que nadie se confunda, vamos a cambiarle el nombre, ¿sí? Voy a llamarla, por esta vez, K. Simplemente esa es la constante de integración. Aquí vamos a ponerle una flechita, constante de integración. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? Que yo quiero encontrar una función de costo, no infinitas funciones de costo. Entonces, para eso, voy a emplear el dato que me dieron arriba. Me dicen que el costo de producir 200 unidades es igual a 22.700. O sea que yo puedo reemplazar el 200 en la función que hay y el resultado total, una vez que yo reemplace el 200, me tendría que quedar 22.700. O sea, lo que hay que hacer en este caso es lo siguiente. Preguntarse, ¿qué pasa con la función de costo de 200? Voy a tener que sustituir x por 200. Entonces me va a quedar 24 por 200 menos 0,03 por
200 al cuadrado partido en 2 más 0,006 por 200 al cubo partido en 3 más la constante de integración. Y todo esto, todo ese número, tendría que ser igual, según el dato que me dieron, a 22.700. ¿Sí? Ese 22.700 viene del planteamiento. Entonces aquí lo que nos queda es descubrir cuál es la K para encontrar entre las infinitas funciones la única que me sirve para resolver este problema. ¿Ya? Entonces veamos cuánto nos da todo este número que está aquí, lo voy a destacar. Veamos cuánto nos da todo esto para que podamos despejar K. Vamos haciendo los cálculos, a ver cómo andan con sus calculadoras. Ojalá que no se pierdan con la potencia y la fracción. No, no me dio. ¿Cuánto les dio eso? No, a mí me dio 20.200. Ya. Ahí tenemos un candidato. A mí me Vamos dio a 28.200. 28.200. Ya, ojo, que aquí estamos revisando que puedan ocupar sus calculadoras. ¿Sí? ¿Algún otro resultado? Ya. Les cuento que entre los dos resultados que me dieron aquí como candidatos, hay uno que es el correcto. Toda esta suma es 20.200. ¿Ya? Así que, por favor, verifiquen que les dé ese resultado. ¿Ya? Les voy a dar un par de minutos para que les dé ese resultado. Si a alguno no le da ese resultado, por favor, dígame y veamos qué pasa en el cálculo. Profe, yo lo hice en calculadora de computadora ¿Ya? y me dio 20.200. Perfecto. Ya. ¿A alguien que no le dé? Si no, seguimos. ¿Ya? Pero ojo, que aquí lo que me interesa a mí es que ustedes puedan ocupar su calculadora. Ya. Tengo eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar este número K que nos va a dar la única función de costo que andamos buscando entre las infinitas funciones de costo que podríamos tener. Entonces vamos a mandarlo para acá, vamos a decir que K es igual a 22.700 menos 20.200 y eso es 2.500, ¿no? Sí. Ok, ya tengo mi constante de integración, que ahora descubrí que es un número fijo, ¿sí? Por lo tanto, la función de costo debiera ser, ahora que conozco el número K, debiera ser 24x menos, ahí podríamos simplificar al tiro, ¿no? Eso lo podríamos escribir como 0,015 x cuadrado. Fíjense que ahí estoy haciendo la división del 0,03 partido en 2. Más 0,002 por x al cubo. Ahí lo que hice fue dividir el 0,06 en 3. Y a esto hay que agregarle los 2.500. Y esta es, en definitiva, la función de costo que me piden en la parte A.
Fíjense lo que tuvimos que hacer. Vamos a repasar el procedimiento. Lo primero que nos daban era la función de costo marginal y nos daban un dato, que si se producían 200 unidades, el costo iba a ser 22.700. Con la función de costo marginal, lo que hicimos fue integrar y encontramos infinitas funciones de ¿Aló? costo. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Habla conmigo o no? Ok, No, profe, perdón, es que se me fue la señal. ok. Pero me escucha ahora, ¿no? Ya. Entonces, encontramos la función, perdón, encontramos infinitas funciones de costo, que son las que están aquí. Aquí yo tengo infinitas funciones de costo porque el C, en realidad, es una variable que contiene infinitos números. Por comodidad, nosotros la cambiamos ahora a K, Sí, ahora sí. ¿sí? Pusimos el nombre K para no enredarnos con la función de costo que tiene también la letra C. ¿Ya? Aquí simplemente hice la excepción porque tengo ya una letra C dentro del ejercicio. Ustedes pueden hacer esta modificación, pueden poner el nombre que quieran a la constante de integración para que no se enreden, ¿sí? Podríamos ponerle A, B, lo que quieran, pero siempre traten de identificarla con una letra mayúscula. Ok, entonces estamos aquí. Encontramos infinitas funciones y en realidad queremos una sola. ¿Y cómo encontramos esa única? Debe haber una que tiene que cumplir con esta condición, que el costo de 200 es 22.700. Entonces, en la función que nosotros encontramos, hemos sustituido el 200 por nuestra x, que es la variable de la función, y hemos despejado el valor de k. Ahora que tenemos el valor de k, que es 2.500, volvemos a la función que contenía las infinitas funciones para definir la única que nos sirve, que es esta, ¿sí? La que está anotada aquí al final. Preguntas, dudas, comentarios de este ejercicio. Profe, cuando lo hace usted, todo se ve perfecto. Sí, es que, ¿sabe, profe? Es que entendí lo que hizo, súper bien. ¿Ya? Pero si yo hubiese estado en una solemne, no se me hubiese ocurrido hacer eso. Ya. Por eso estamos mostrando aquí una alternativa. No quiere decir que un ejercicio como este va a ir en la prueba, pero sí es otro uso que podemos darle, un uso también superficial, ojo, superficial del contenido de integrales, a el cálculo de una función de costo marginal, ¿ya? Ajá. ¿Sí? Esto es para que tengan presente que podrían más adelante usar algo como esto, ¿ya? No debiera ser mucho más difícil que esto, ¿ok? Pero yo ya les prometí que el nivel de la solemne iba a estar como lo que nosotros vimos hasta la clase pasada. Aquí tengo un ejercicio que fíjense que es un poquito más completo, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente en futuras clases, en que tengan el costo marginal en el próximo trimestre, Pero o en algún profe, futuro costo, algún otro trimestre. Cuénteme. pero este ejercicio es muy parecido al de la clase pasada, en el cual nosotros teníamos que volver de la función de costo marginal a costo total. Entonces, ¿va a haber algún ejercicio parecido a esto, en el cual Podría ser, dentro de un claro, ejercicio nosotros tengamos que integrar? justamente, ¿sí? Pero aplicado. ¿Sí? No solamente como una resolución de una integral aislada. No le voy a pedir calcule esa integral. Le voy a pedir integre dentro de un procedimiento, de un planteamiento. Ya. ¿Ya? Ok. Pero más Entonces, parecida a lo de la clase fíjense pasada. que, a ver, ¿en qué se parece a la clase pasada? En que nosotros teníamos simplemente una separación de la función, que era costo variable o costo fijo. En este caso, no es tan claro, porque tengo una función cúbica. La otra creo que era cuadrática apenas o hasta lineal. Si es lineal, más fácil todavía. Pero en el caso de acá, yo tengo una función cúbica. Todo esto, de todas maneras, tendría que ser lo variable. Pero aquí yo tengo Sí, una condición fija. Yo no conozco el costo fijo. ¿Se fijan? Me aparece una condición y esa condición me va a ayudar a determinar el costo fijo. Ahora ya conozco el costo fijo. ¿Cuál es el costo fijo?
Sí, profe, pero este ejercicio estaba mucho más fácil que el de la semana pasada porque la función era mucho más fácil de integrar que la de la clase pasada. Si Ah, ya, ok. hay la dificultad de la integración de la función. Yo creo Ya, que ahí ojo es con donde eso. uno se complica más. Está Lo que bien, pasa es que lo entiendo. en la clase pasada tenía incorporado un logaritmo natural. Sí, sí me acuerdo. Me Sí. acuerdo. Pero tengan ojo con eso, ¿ah? Porque yo tengo que evaluar el contenido de integral. Y nosotros vimos ya integración directa, integración por sustitución, integración por parte. Así que, en realidad, yo espero que puedan calcular una integral y usarla superficialmente, como lo estamos haciendo aquí. Sí, ¿Sí? pero sí, está bien, profe, si matemáticamente cuando uno se lo mira y sabe lo que tiene que hacer, pero en este caso puntual a mí no se me hubiese ocurrido sacar el valor de K. Se lo digo súper Ah, ya, ya. Ok, eso es lo que voy. entiendo. Entonces, por eso yo les pedí que me dijeran algún comentario o me hicieran alguna pregunta del planteamiento. ¿Les llamó la atención este dato? Lo voy a destacar, ¿eh? Pero No, fíjese, yo esperaba justamente que esto produjera algún efecto. Que eso produjera algún efecto. no, yo solamente me fijé en que la función estaba derivada, por ende había que integrar. Pero Ok, o no, sea, yo hubiese llegado hasta la integración con el más C. No hubiese igualado esto en 200 unidades igual a 22.700. Yo ya. tampoco. Lo que sí, Entonces, a ver, cuando tengo ese dato adicional, profe, me ha pasado en otros planteamientos en que lo utilizo para fijar el dominio o para ah, calcular ya. otra cosa, pero jamás se me hubiese ocurrido calcularse, o sea, acá. Ok, Ujú. insisto, aquí tenemos una variedad distinta de ejercicios, como no están todos los estudiantes del curso presentes, créanme que no voy a pedirle un problema con una condición inicial como este. Puede ser otro tipo, ¿sí? Como los que sí hemos visto en clases, como los que hemos visto en los talleres, para que no se enreden con Ah, esto. Insisto, simplemente aquí estoy mostrando una variedad que es apenas un poco más completa en términos de la cantidad de cosas que se pide, ¿ya? Para que ya. ustedes puedan conocerlo en el futuro, si es que en algún otro curso tienen que hacer un procedimiento como este, ¿ya? Y por supuesto, aquí ya hicimos un esfuerzo que sí va a ser considerado en la evaluación, que es integrar, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Entonces, ya tenemos la función de costo. ¿Cuáles serían los costos fijos? Si yo miro la función de costo. 2.500. Literalmente, no hay nada ahí que calcular. Es mirar y encontrar, tal como dice Francesca, es 2.500. ¿Sí? Porque todo lo demás es variable. Eso depende de X, eso depende de X, y este término también depende de X. ¿Cuál es el que no depende de X? El 2.500. Así que podemos dar respuesta a la parte B. Ya encontramos la parte A. La parte A es nada más que la función de costo. Aquí no tenemos que decir nada. ¿Encontramos la función de costo? Sí, ahí está. Así que el ejercicio termina ahí, en su parte A. ¿Cómo hacemos la parte B? Aquí entonces sí tenemos que hablar. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería el costo fijo o los costos fijos ascienden a 2.500. ¿Sí? Fíjense que aquí se nos da una unidad monetaria que está en términos de ese signo, así que vamos a ocuparlo para definir nuestra unidad monetaria. Esa es la respuesta de la parte B. Los costos fijos ascienden a 2.500 dólares, pesos, lo que sea esa unidad monetaria. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué en la conclusión coloca asciende a 2.500? Ah, claro, es una forma de decir que los costos fijos son 2.500. Ah, ya. Sí, eso es una forma habitual que usamos. Financiera, no sé, Sí, algo así. no estamos, sí, claro, cuando uno dice que algún costo asciende, no es que estamos diciendo que vaya aumentando. ¿Sí? Ya, pero si yo, o sea, si yo fuera colocado, no sé, los costos fijos son 2.500. Es exactamente lo mismo. Ah, ¿Sí? ya. Ok, Exactamente lo mismo, así gracias. que no se compliquen ahí, ¿eh? No se Ya. compliquen. Ustedes escríbanlo como les parezca lo más claro a ustedes, yo voy a entenderlo, ¿ya? Que Claro, ahí no, no, pensaba que no era tenemos algo como, una...
Pensaba que era algo como referente al ejercicio, algo como que, no sé, había que tener en cuenta un signo para colocar si ascendía o descendía. Por eso le hice No, la no, pregunta. Ya, entiendo tu consulta. Sí, justamente, no es que están ascendiendo. ya, ok. Evitemos el problema y digamos son. ¿Sí? O sea, Con eso seguimos. en la función, si el costo fijo fuera negativo, ya tendríamos un problema, ¿no es cierto? Claro, Sí. ya, ahí no se enreden, créanme, no se enreden. Quiero que ustedes puedan comunicar la información que obtienen de los cálculos matemáticos. Ese es el fin del curso al final, es aplicar la matemática. Entonces la idea es que ustedes puedan terminar el curso informando o tomando una decisión a partir de los cálculos que hacen. Y aquí en este caso simplemente estamos informando. Y ustedes tratan de informar lo que les parezca lo más claro posible. ¿Ok? Así de simple. No se enreden con fórmulas. Esto es una fórmula. Si ustedes leen las noticias, en alguna parte va a decir los costos de tal operación ascendieron a tal cosa. Y es una fórmula de decirlo. No estamos aquí, en realidad, diciendo lo que podríamos dar a entender por decrecimiento, optimización, de que efectivamente los costos vayan subiendo. ¿Ok? Sí, profe, esa es una nomenclatura económica de la economía. Tal cual, ¿verdad? Sí. Ok, vamos entonces con la parte C. ¿Cuál es el costo de producir 500 unidades? ¿Qué hacemos? Reemplazar los 500 en la función de costo promedio. La función, vamos De y costo, decimos simplemente eso, De ¿sí? costo Función promedio, sí. de costo, ojo, de aquí costo, po. hay que Y tenerlo dice, ¿cuál es claro. el costo de producir 500 unidades sobre el costo? No sobre el Sobre costo el promedio. costo, no sobre el costo marginal. No, sobre el costo promedio tampoco, sobre el costo. Ya, acabamos la aclaración para que no haya dudas. Recuerden esto, lo que escribimos acá al principio. El costo promedio es cuando yo a la función de costo la divido en todas las unidades que produzco. Eso es costo promedio. ¿Ya? La función costo C, así, tal como está, es nada más que el costo total. Y eso es lo que nos pedían hallar acá. Nos pedían encontrar la función de costo. ¿Se fijan? No tiene apellido esta, pero cuando no tiene apellido, porque estamos asumiendo que es la función de costo total. Ahora que tenemos la función de costo total, también como nos daban la pista, tenemos que sustituir ese 500 y encontrar el valor. ¿Cuánto es eso? Aquí me está sobrando un 0. Ya, veamos. ¿Cuánto es eso? Me da 260.750. Ya, ahí tenemos un candidato. ¿Qué dicen los demás? A mí me da lo mismo. Ya. Un Lo tercer caso. mismo. Perfecto. Entonces, ese es el costo de producir 500 unidades. Y eso es todo lo que teníamos que hacer ahí. Así que tenemos que dar la respuesta. El costo de producir 500 unidades es 260.750 unidades monetarias, o pesos o dólares. ¿Sí? En este caso vamos a asumir que son dólares, para no complicarnos más. Listo, tengo la parte C, ok. Y ahora me falta la parte D, que dice que si los artículos pueden venderse a $90 cada uno,
debo encontrar el nivel de producción que maximice la utilidad. O sea, tengo que generar la función de utilidad. La función de ingreso, ¿cómo va a ser? Precio por cantidad. Precio por cantidad, y en este caso es 90 por X, ¿verdad? Ya tenemos la función de costo, es la que tengo aquí. Lo voy a copiar. Así que el costo es eso. Y la función de utilidad va a ser nada más que la diferencia entre ambas. Como siempre, hacemos ese cálculo con cuidado porque el signo menos va a cambiar los signos de la función de costo. Así que aquí nos va a quedar 90x. Aquí yo les pido que hagan esto. Ocupen el paréntesis, copien con cuidado la información y hagan los cambios de signo con toda precaución, ¿sí? Que no se los pierdan ningún signo en el camino. Entonces, aquí, si nosotros ordenamos, nos va a quedar menos 0,002 x al cubo. Después nos va a quedar más 0,015 x al cuadrado. Después nos va a quedar 68x. Perdón, 66x. ¿Verdad? Y por último, menos 2500. Esa sería nuestra función de utilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿A todos les dio lo mismo? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sigamos entonces. Me piden encontrar el nivel de producción que maximiza la utilidad. O sea, voy a tener que optimizar esta función. Lo vamos a hacer rápidamente, dado que ya sabemos cuál es el algoritmo, la secuencia para optimizar. Calculamos la primera derivada, que va a ser menos 0,06 x al cuadrado más 0,03 x más 66. Esa es nuestra función de utilidad marginal U'. Profe, no es menos. Ah, más 66, sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Ok. Y ahora esto tenemos que igualarlo a 0. Entonces les pido que vayan ya usando la fórmula y me digan qué valores vamos a encontrar al resolver esta ecuación. Si alguno quiere multiplicar por 1000 antes de hacer el ejercicio, también lo puede hacer para que se le desaparezcan los decimales. ¿Sí? Aquí simplemente podemos escoger trabajar con los decimales y tendríamos que estos son nuestros valores. Ya, ¿cuánto les dio eso? ¿Qué valores de x están obteniendo? ¿Cuánto es su x1 y cuál es su x2? Si es que hay algún x2. Ya. ¿Qué valores les dieron?
Ya. Veamos, ¿alguien tiene una respuesta? Esos son los valores que me dieron a mí. Cuéntenme, ¿llegaron a los mismos resultados? Ya. Entonces, vamos a descartar el primero. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos tratando de conseguir es nivel de producción y no podemos tener producción negativa, ¿sí? Así que este lo vamos a descartar y este lo vamos a dejar. Ahora, queremos verificar que aquí haya un punto crítico y que ese punto crítico sea el máximo. Así que tenemos que encontrar el punto crítico. Digamos que ver cuánto es U de 107,41. ¿Sí? Ojo que estos dos valores que yo escribí, el x1 y el x2, son aproximaciones de la respuesta, ¿sí? Porque eran decimales infinitos, ¿sí? Lo aproximamos al segundo decimal. Entonces, ¿cuál sería esta U de 107,41? Tengo mi función de utilidad, así que vamos a sustituir simplemente. Entonces tenemos ya. Me dice esto que es 2283,76 y nuestro punto crítico entonces sería en este caso el par 107,41, 2283,76. Ese sería nuestro punto crítico. Y ahora queremos verificar que este punto crítico sea el máximo relativo. Así que necesitamos calcular la segunda derivada de la función de utilidad. La función de utilidad era eso, así que vamos a derivar de inmediato 0,06 x al cuadrado. Perdón, ahí estaba calculando la primera derivada. La segunda derivada es menos 0,012x más 0,03. Entonces vamos a sustituir el valor 107,41 y vamos a ver si este es o no un óptimo.
Ya, me dice que este valor es menos 1,25, en realidad 26 aproximadamente, que es menor que 0, por lo tanto, efectivamente, el par 107.41, 283,76 es máximo relativo. Profe, Dígame. consulta, ¿me puede explicar cómo llegó de la primera derivada a la segunda derivada? Porque en la primera derivada yo tengo un x elevado a 4. En la primera derivada. Mira, esta es la primera derivada. Esa que estoy marcando. Ah, ya. Entonces, No, nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. no estabas integrando, ¿verdad? No. Ok. Tenemos entonces que hemos encontrado que ese es el punto que sería un máximo relativo, y por lo tanto ya podemos informar la respuesta. ¿Cuál es el nivel de producción que maximiza la utilidad? Si los artículos se venden a $90, si los artículos se venden a $90, el máximo de la utilidad se alcanza al vender 107.41 unidades. No nos dicen de qué naturaleza es el artículo. No. Así que podemos trabajar con ese segundo decimal, ¿sí? Ese 107.41. Ok. Ahí ha terminado el ejercicio. Fíjense todo lo que requirió esto. Requirió que calculáramos una integral, que a partir de esa integral, con un dato inicial, encontráramos la función de costo. Con la función de costo y la función de ingreso pudimos calcular una función de utilidad, y esa función de utilidad la tuvimos que maximizar para llegar a la respuesta final. ¿Sí? Eso se podría pedir en una evaluación, pero con menos partes, ¿sí? Probablemente no tendría 4 partes, sino que podría tener 2. ¿Sí? Fíjense que la parte A y B se respondía en este caso con la resolución de la parte A, la parte C era simplemente sustituir, y la parte D requería un poco más de esfuerzo. No sé si queda alguna pregunta del ejercicio o alguna otra pregunta que quieran efectuar. Profe, ¿va a tener compasión de nosotros? Eso a mí me va a preguntar. No sé qué significa compasión en este caso. ¿Qué significaría compasión para ustedes? Bueno, en Venezuela compasión es No, bueno, tener piensa en consideración el de otro. nosotros. Ya, ojo. Lo que no tuvo el profesor de contabilidad hoy día con nosotros. Eso le pedí, profesorcito. Piensen en cómo fue la primera solemne. ¿Qué sensación les queda de la primera solemne? Sí, que fue mucho más fácil de todos los ejercicios que vimos. Ya. Aquí nosotros nos hemos preparado Sí, harto para como esta que prueba. llegamos predispuestos a algo mucho más complejo. Yo no quiero que se Sí. engañen por eso, ¿ah? ¿Sí? Simplemente quiero que tengan en mente que, Ujú. como en este caso, yo trato de que ustedes lleguen preparados de más para que les vaya mejor. ¿Sí? Pero no se fíen, no crean que por eso la prueba va a tener ejercicios mucho más fáciles, porque ahora tenemos otro contenido, ¿sí? De todas maneras, la primera parte del curso era un contenido sencillo, era materia que uno podía ver en el colegio hasta segundo medio, pero la materia que hemos visto ahora, de derivadas, de regla de la cadena, de optimización, de integrales, eso no se ve generalmente en el colegio, ¿sí? Eso no es materia de colegio. Entonces yo les No. pido que por favor pongan su esfuerzo,
tengan en mente eso, la prueba tiene que ser más compleja que la primera, pero por supuesto voy a tener compasión ahora que me han explicado qué significa. Profe, eso, profe, Por favor, En profesor. En estos tiempos tan No, difíciles. No era que se profe, existe la apasionara, posibilidad. Sí, A ver, no era que se veamos uno. existe la apasionara con ejercicios difíciles, no, todo lo contrario. Sí. No ese Profe, tipo de ¿nos puede personas. dejar unos ejercicios para hacer mañana? Unos 2 o 3, unos Miren, ejercicios de planteamiento. los ejercicios que yo tengo aquí los saqué del área. Yo les pido que se remitan al capítulo de integración del área y al capítulo de optimización. Con esos dos capítulos que saquen un ejercicio de cada uno mañana para repasar, es suficiente. ¿Sí? Lo que pasa es que en realidad no quiero darles una idea, Expectativas. claro, una idea equivocada de lo que podría ser la prueba, porque yo podría elegir, no sé, 4 ejercicios y a lo mejor ustedes podrían decir, oh, estos son todos fáciles o son todos difíciles. Entonces no quiero en realidad que se enreden pensando en cómo sería la prueba. Estudien con la materia que hemos visto, estudien con los ejercicios que hemos visto, remítanse al libro ARIA, en realidad los ejercicios son de este tipo, y además tienen las respuestas, ¿ya? De todas maneras, si alguien tuviera alguna consulta antes de la solemne, de algún ejercicio que esté realizando, aparte de los que hemos propuesto durante toda esta preparación, háganme la pregunta, mándenmela por Teams, ¿ya? Yo voy a estar disponible para consultas hasta, no sé, hasta las 5 de la tarde del día lunes. Yo, profe, gracias. ¿Qué ¿Ya? capítulo veo? Profe, yo tengo una duda. Capítulo Que de diga una acotación. optimización, ¿Ya? capítulo de optimización y capítulo de integración. Ok. Ya, profe, gracias. ¿Profe? ¿Profe? Escucho. Ah, disculpe. Lo que pasa es que hoy día en la prueba de conta tuve muchos inconvenientes, no sé si con el internet, con mi notebook, fue del terror. Entonces, el lunes estoy súper asustada. Va a haber alguna opción de poder decirle a usted, profe, tengo este problema. Casi estuve con el celular y después pude prender mi computador y hacerlo funcionar para hacer la prueba, pero me asusta el lunes. No, pues mira, a ver, tal como lo hicimos en la prueba anterior, yo estuve presente los primeros 20 minutos online, simplemente para resolver alguna duda de enunciado. A todos los demás que me hicieron preguntas vía chat privado, también se las respondí, siempre y cuando fueran preguntas de enunciado, porque algunos me preguntaban, ¿y cómo lo hago? En realidad eso no lo puedo responder, ¿ya? Claro. Pero no debieras tener mucho miedo respecto a la conexión, porque yo voy a hacer la prueba igual que la vez pasada, mandando el documento unos minutos antes, dándoles un plazo para que resuelvan, y después me lo mandan de vuelta, ¿sí? Ya. O sea, ahí no va a depender mucho del computador más que al principio y al final, ¿ok? De Ya, todas profe, sí, de maneras, hecho ahora estoy con el si celu. tuvieras dificultades graves, no sé, hay veces en que todo un sector, toda una comuna ha quedado sin internet por algún accidente, por lo que fuera, también avísenme, ¿sí? Para tener alguna consideración respecto a eso. La idea es que no tengamos mucho problema con que ustedes reciban el archivo y me lo devuelvan. Ya. ¿Sí? No hay Ya, más profe, que eso. pero en caso grave, si Marta tiene problemas, yo le puedo avisar a usted para que busquemos otro método de conexión, ¿cierto? Por supuesto, por Ah, supuesto. ya. Ok. Y profe, estamos todos con Simplemente, problemas de internet. ¿cómo? Estamos todos con problemas de internet, la verdad. Ya, pero Sobre ojo todo con los que eso. tienen BTR. Sí, Ya, eso pero ojo sí. con eso. Ojalá, no sé si será así, pero ojalá que todos tengan alguna otra forma de conexión aparte del computador. Porque yo lo que necesito es que ustedes reciban el archivo, trabajen con él y me lo devuelvan. No más que eso. En términos de conexión no necesito más que eso. Ah, ya, o sea, se le puede mandar el escáner desde el celular, o sea, Por con el supuesto. internet móvil, claro, ya. O sea, los que en realidad tengan esa posibilidad, por favor, busquen esa alternativa. Yo no voy a tener ningún problema. Yo la vez pasada les pedí que me mandaran el archivo en un PDF, pero si algunos solamente pueden mandarme las imágenes por separado, bueno, hagamos eso también en términos de flexibilidad. Mándenme esas imágenes, ojalá ordenadas también, y listo, ahí quedamos con la prueba, ¿sí? Insisto, yo no quiero que se compliquen por el asunto de la conexión.
voy a publicar, tal como la otra vez, la prueba en Teams, la voy a mandar a los correos personales, les voy a dar el plazo para que ustedes trabajen y después me la devuelvan. Eso es todo para que no se enreden con el asunto de la internet. ¿Está bien? Ya, profe, súper. Muchas gracias. Ya, pero de todas maneras, por Profe. favor, cualquiera que tenga esa dificultad, cualquier cosa que surja, comuníquese conmigo. ¿Ya? Ya, profe. ¿Alguien más? Profe, Sí, ¿va a subir el PDF? Sí, lo voy a publicar ahora. ¿Ya? Siempre Muchas los gracias. PDF los hemos estado subiendo como respuesta a la clase, los videos, igual.